Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a AmCham Panamá, la Cámara Americana de Panamá, y a su comité de salud. Mi nombre es Hugo Wood y soy el coordinador, o como dicen acá en AmCham, el chair de este comité. Estoy acompañado por también la vice chair, Sabina Santa Cruz, y el grupo que nos acompaña. Hoy tenemos el placer de contar con un invitado de lujo para hablar de un tema muy importante en el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata que se celebró el 11 de junio y que, bueno, desde AmCham que hemos estado interesados siempre en poner, digamos, los temas centrales en salud digamos, a disposición de tanto la membresía como de la ciudadanía. Tenemos el gusto hoy de contar con alguien que nos va a hablar de por qué también los hombres se les dice que tienen cáncer y las claves que hay para reducir el que hoy es el cáncer más mortal de Panamá y de Centroamérica. Y para ir, digamos, directamente con nuestro invitado, antes quisiera, como siempre, agradecer a todos aquellos benefactores que hacen posible que este tipo de actividades se realicen desde AmCham, entre ellos los que ven acá en la diapositiva, particularmente Chevron, KPMG, First Quantum, Panama Canal Railway, Johnson Johnson, Tigo y AES, así como a los miembros del Comité de Salud y a todos los que han apoyado para que este evento sea posible, tanto en la invitación a nuestro invitado como a los que nos están acompañando por acá. Y de verdad que muchas gracias. Tenemos entre nuestros invitados a la doctora Ingrid Persky, que es la presidenta de la UCA, Asociación Centroamericana de Urología, la doctora Sally Vergara, médico asesor y la directiva de ANSEC, que son organizaciones importantes que han estado trabajando tanto en Panamá como en la región en abordar este cáncer de próstata que es tan importante. Y bueno, el resto de invitados que tenemos acá, de verdad que todos bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un espacio donde nuestro invitado va a comentar un poco sobre los temas, el tema de hoy, y después vamos a tener un espacio final de preguntas, comentarios y respuestas, a los cuales los invito que las mantengan ahí hasta el final donde abriremos ese espacio. Sin más, quiero darle la bienvenida, cordial bienvenida al doctor Armando de Gracia Nieto, jefe del Servicio de Urología del Instituto Oncológico de Panamá, que también tiene una larga trayectoria en tanto a nivel público como privado en abordar este cáncer y en general temas de urología. Y bueno, en estos días, doctor, hemos tenido, el Instituto Oncológico Nacional ha estado en la tapa de los diarios por muchos temas y se habla mucho de los retos que hay, digamos, a nivel institucional, pero también quisiéramos que nos hable a nivel de todo el tratamiento y todo el proceso para reducir, digamos, esta estadística que hoy, digamos, le toca a Panamá, que es que el cáncer de próstata es el cáncer más mortal. Doctor, sea usted bienvenido. Este espacio es suyo. De verdad que muy entusiasmado y agradecido de tenerlos con nosotros. Buen día, buen día. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el interés en este tema tan importante. Voy en breve a compartir mi pantalla. Me dicen si se ve bien. Se ve perfecta. Sí. Bueno, pues nada. He decidido titular esta presentación La próstata y su importancia en la salud masculina porque si bien es cierto, el cáncer de próstata es la punta de lanza por ser el cáncer de mayor incidencia y mortalidad en nuestro país y de la región, no hay que olvidar que la próstata pues tiene otras enfermedades y que a veces estas otras enfermedades son las que llevan al paciente a buscar ayuda e incidentalmente se descubre el cáncer. Entonces es importante también pues, hacer mención de eso. Por tanto, principalmente hablaré del cáncer, pero por encima también mencionaré otros dos padecimientos que me parece a mí que son de interés general. Es importante decir que el problema del cáncer de próstata no es un problema nada más del hombre, sino es un problema de la familia, ¿no? Muchas veces por nuestra idiosincrasia y nuestra cultura, pues los hombres no buscamos ayuda, no solamente por el machismo, que es uno de los que más suena, pero también por miedo y también por la sensación de que no es tan importante la salud de uno como la salud de los otros miembros de la familia a los que uno cuida, por ejemplo. Entonces, ese sentido de postergar el cuidado, el autocuidado, es un motivo para que la familia también tenga un rol importante en llevar a este padre, a este abuelo, a este tío
al médico cuando es necesario. Por tanto, es un problema de familia, no solamente es un problema masculino. Pero primero, ¿qué es la próstata? Bueno, la próstata es un órgano que está debajo de la vejiga, ¿ok? Y que rodea el conducto de la orina, o sea, de la uretra, alrededor y tiene más o menos el tamaño como de una nuez, ¿ok? Y tiene fines reproductivos. La próstata produce la mayor cantidad de líquido del semen, o sea, el 80% del líquido, entre 80 a 90% del líquido seminal lo produce la próstata. O sea, los espermatozoides lo produce el testículo, pero estos viajan por el tubito este, el conducto deferente, hacia la próstata, vesículas seminales, y es ahí pues donde se produce el líquido, donde nada el espermatozoide y tiene pues azúcares que son alimento del mismo, etcétera. Entonces, prácticamente la próstata tiene un valor en la reproducción. ¿Ok? Em, ¿Y qué enfermedades puede tener la próstata? Pues la próstata puede tener, obviamente, el cáncer de próstata, pero también puede tener un tumor benigno, o sea, un tumor no canceroso, que ahora en breve comentaré un poco la diferencia entre un tumor maligno, que es el cáncer de próstata, y un tumor benigno, que es la hiperplasia benigna de próstata. Y también puede tener infección. Puede haber infección en la próstata, la prostatitis. O puede haber una combinación de varias. O sea, el hecho de que uno tenga cáncer de próstata no excluye que además uno pueda tener una hiperplasia benigna de próstata o que además pueda tener una infección. Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer básicamente es una célula que adquiere unas mutaciones en su gen que hacen que se empiece a reproducir de una manera descontrolada. No hace caso a los mecanismos de freno o de control del cuerpo, como por ejemplo las hormonas, y esa célula se va reproduciendo sin ningún tipo de contención y por tanto compite por espacio y alimento con las células que tiene alrededor. Y no solamente eso, la célula cancerosa tiene la posibilidad de dar siembras a distancia, o sea, se separan del lugar donde se originaron, viajan a través del cuerpo, ya sea por la circulación linfática o la circulación venosa, y se instalan en áreas distantes del organismo, que en oncología se conoce eso como metástasis, y pueden hacer ese mismo crecimiento anómalo, esa misma competencia por espacio y comida con el nuevo órgano a que lo coloniza. Y esto no quiere decir que sea cáncer de ese otro nuevo órgano, o sea, no deja de ser el cáncer del lugar donde se originó. Y en este caso, pues, el cáncer de próstata es cuando esta mutación y esta célula con reproducción descontrolada, pues se produce en una célula prostática. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para tener cáncer de próstata? Los tres principales factores de riesgo son antecedentes familiares de primer grado. O sea, si uno tiene un hermano con cáncer de próstata, uno tiene un mayor riesgo, alrededor de un 20% más riesgo. Si uno tiene un padre y un hermano con cáncer de próstata, alrededor de un 30-40% más riesgo de padecer cáncer de próstata. Otro factor muy importante es la edad. Se dice que si todos los hombres llegáramos a los 130 años, pues probablemente casi todos tendríamos cáncer de próstata. O sea, el cáncer de próstata es más frecuente mientras más mayor uno se hace. Y otro factor de riesgo muy conocido es descendiente de africanos, afroamericanos específicamente. Esto se debe a que, por ejemplo, la incidencia en África no es tan alta, pero la incidencia de cáncer de próstata en afroamericanos, o sea, los residentes, por ejemplo, en Estados Unidos es muy alta. O sea que es una combinación de genética con algo en el ambiente que aún desconocemos, que hace que los descendientes afroamericanos pues tengan mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. Y hay otros estudios pues que sugieren que hay algo en el ambiente, como por ejemplo en Asia el cáncer de próstata, la incidencia es muy baja, pero si este asiático se muda a Estados Unidos, después de la tercera generación este asiático tiene el mismo riesgo de cáncer de próstata que el resto de la población. O sea que hay algo en el ambiente que no conocemos que puede predisponer al cáncer y
entre esto, pues hasta que no conozcamos qué es esto, estos son los factores de riesgo. Lamentablemente son factores de riesgo que no podemos modificar nuestra edad ni nuestra descendencia. Así que esto hace que el cáncer de próstata sea difícil de prevenir. Esto es simplemente una gráfica en donde se analizan autopsias de personas, de pacientes, y se ve que pues, la incidencia de cáncer de próstata cuando uno tiene menos de 30 años es alrededor del 5%, mientras que a los mayores de 79 años ya el 60% de la población padece de cáncer. Entonces, como ya he dicho, ¿se puede prevenir entonces el cáncer de próstata? Pues lamentablemente no se puede prevenir de una manera segura. Lo que sí se sabe es que cuando uno padece de cáncer de próstata y además es obeso, la probabilidad de tener un cáncer de próstata agresivo es mayor. Por tanto, se puede inferir que si uno mantiene un peso adecuado, una dieta saludable, hace ejercicio, etcétera, pues uno trataría de mejorar la condición en tal caso de padecer de cáncer de próstata. Se han hecho diversos estudios sobre vitaminas, medicamentos, suplementos alimenticios, etcétera, y hasta ahora ninguno ha demostrado de manera efectiva reducir el riesgo de cáncer de próstata. Por tanto, si no lo podemos reducir, no lo podemos prevenir de una manera efectiva, pues lo mejor que podemos hacer es descubrirlo a tiempo, porque descubrirlo a tiempo es la mejor manera de asegurar la curación, por lo menos aumentar la probabilidad de curación. Y entonces, si me da cáncer de próstata, ¿qué síntomas puedo tener? Pues lamentablemente el cáncer de próstata no da síntomas. O sea, cuando el paciente tiene cáncer de próstata, acude a la consulta, usualmente no tiene síntomas. El cáncer de próstata que empieza a dar síntomas ya es el cáncer de próstata avanzado y da síntomas por progresión local y progresión a distancia de la enfermedad, pero de salida no da ningún tipo de síntomas. Cuando el cáncer avanza, pues empieza a haber síntomas producto de este avance, entre esos, por ejemplo, disfunción sexual, cambios en los hábitos urinarios, debilidad o calambre en las piernas. Esto puede ser por obstrucción de los ganglios linfáticos, incluso por metástasis a los huesos, dolores frecuentes, puede ser por progresión de la enfermedad, sangre en la orina o en el semen, etcétera. Ahora, todos estos síntomas no son exclusivos del cáncer de próstata y pueden dar por otras condiciones urológicas. Por tanto, la gran mayoría de las veces es asintomático. ¿Qué tan frecuente es el cáncer de próstata? Mire, a nivel mundial no es el cáncer más frecuente. A nivel mundial el cáncer más frecuente es el cáncer de mama. Pero en Panamá, el cáncer de próstata es el cáncer de mayor incidencia calculado. Estos son valores estimados para el año 2020, 2.400 casos año. Y también la mortalidad, el cáncer de próstata, pues es en nuestro país y en la región el que más muertes causa. Se estima que alrededor de 550 muertes al año. Eso lo convierte en el cáncer de mayor incidencia y mayor mortalidad de nuestro país. Si nos vamos a los casos que se atienden en el Instituto Oncológico Nacional, y estas son estadísticas del año 2021, vemos que en el Instituto Oncológico Nacional el cáncer que más se atiende es el cáncer de mama con distancia y el que le sigue es el cáncer de próstata. ¿Por qué se explica esto? Bueno, se explica porque muchos cánceres de próstata en nuestro país no son referidos al Instituto Oncológico Nacional, se manejan en otros hospitales, ya sea la Caja de Seguro Social, Hospital Santo Tomás, hospitales del interior, clínicas privadas, etcétera. Y al oncológico llegan los casos o bien más avanzados o bien los casos que requieran de radioterapia o quimioterapia. Si aislamos los casos de cáncer en el hombre, en el Instituto Oncológico Nacional, aún así que no vienen todos los casos, el cáncer de próstata representa con gran diferencia el cáncer de mayor incidencia en el Instituto Oncológico Nacional en el sexo masculino, seguido de lejos por el cáncer de estómago, colon, piel, pulmón, recto, riñón. Y si estratificamos esto por edades, vemos que el Instituto Oncológico Nacional, pues, en el año 2021 no se refirió ningún paciente con cáncer de próstata hasta los 44 años. Empiezan a haber casos registrados en el oncológico desde los 45 años, pero el 80% de los casos
se registran entre los 60 y 79 años de edad. Y estamos hablando de casos que se ven en el oncológico, o sea, casos probablemente avanzados. O sea que probablemente estos pacientes debieron haber iniciado su chequeo en este punto, más o menos en este punto, si queríamos pues detectarlo en etapas tempranas. Y entonces, ¿qué ocurre si tengo cáncer de próstata y no quiero hacerme nada por miedo, lo que sea, porque no quiero que me traten, pues? Bueno, esto es un estudio sueco sobre la historia natural del cáncer de próstata, pacientes que se les diagnosticó el cáncer de próstata, pero simplemente no querían que se les hiciera absolutamente nada. Y llegaron a un acuerdo, bueno, le vamos a dar seguimiento y si en algún momento tiene síntomas, lo trataremos de alguna manera, generalmente con bloqueo hormonal, porque se sabe de hace muchos años que el cáncer de próstata es más agresivo mientras más testosterona hay en la sangre. Por tanto, con medicación se provoca una castración medicamentosa y de esa manera se bajan los niveles de testosterona y con eso puede achicar uno y retrasar la progresión del cáncer de próstata. Por tanto, quedaron con estos pacientes, si en algún momento hacían metástasis y dolores óseos o lo que sea, pues se le daba algún tipo de este tratamiento, pero rechazaron cirugía, radioterapia, etcétera. Y con esto siguieron a 200 y tantos pacientes por 32 años. O sea, cuando cerraron el estudio, casi todos los pacientes habían fallecido o de cáncer o de viejos. Solamente quedaban alrededor de tres pacientes vivos cuando cerraron el estudio. Y se dieron cuenta de una cosa muy curiosa, que solamente el 64% de los pacientes necesitaron castración en los 32 años de seguimiento y que alrededor de 1 de cada 5 pacientes murieron por cáncer de próstata. Eso quiere decir que 4 de cada 5 pacientes que tenían cáncer de próstata y no le hicieron absolutamente nada, no murieron por cáncer de próstata. Y estratificando los riesgos, los cánceres de próstata con células más agresivas fueron los que murieron los primeros 10 años. O sea, el 100% de los pacientes murieron dentro de los primeros 10 años de seguimiento. Sin embargo, los pacientes que tenían las células menos agresivas, esos pacientes empezaron a morir después de los 20 años, o sea que probablemente empezaron a morir por otras enfermedades o de vejez, porque recordemos el cáncer de próstata, pues se puede diagnosticar alrededor de los 60 años, por ejemplo, y 20 años de seguimiento, estamos hablando de 80 años. Así que el cáncer de próstata no es sinónimo de muerte. O sea, el tener cáncer de próstata no quiere decir que me voy a morir de cáncer de próstata. Por tanto, el reto de nosotros como urólogos no es diagnosticar el cáncer en sí, sino determinar qué cáncer de próstata es potencialmente dañino para el paciente, detectarlo en esa etapa temprana y poder ofrecer al paciente el diagnóstico adecuado que pueda evitar la muerte de este paciente. Y para ello, pues tenemos tres cosas muy conocidas ya. El PSA total, el PSA es el examen de próstata en sangre, el tacto rectal, que es el más temido por muchos hombres, y la resonancia multiparamétrica de próstata. El PSA, pues, es un compuesto en el semen, que es el que se encarga de liquificar el semen, o sea, el semen inicialmente sale viscoso, y después de un rato se vuelve líquido y esto tiene un fin reproductivo, ¿no? Cuando sale el semen viscoso es para que se adhiera al cuello del útero y después se hace líquido para que el espermatozoide pueda dañar. Pues el que hace este cambio entre viscoso a líquido es el PSA. Y este compuesto se descubrió en los años 80. Al principio creían que iba a tener algunas implicaciones en medicina forense para casos de violación, pero se dieron cuenta que para eso era muy impráctico y resultó ser una mejor herramienta para la detección precoz del cáncer de próstata. ¿Ok? Como veremos, es específico de la próstata, pero no es específico del cáncer. Al igual que el tacto rectal, pues puedes plantear muchas dudas a la hora de hacer un diagnóstico. Entonces, el PSA también va aumentando conforme uno va envejeciendo. O sea, los valores de PSA considerados como normales varían en función de la edad. Y como le he dicho antes, sí, lo puede elevar el cáncer de próstata, pero lo puede también elevar una hiperplasia benigna de próstata, lo puede elevar una infección de próstata, lo puede elevar una relación sexual después de un tacto rectal, después de un sondaje vesical, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto esto hace que esta prueba
sea muy inespecífica a la hora de diagnosticar un cáncer. Y lo mismo ocurre con el tacto rectal. Cuando uno hace el tacto rectal, pues resulta ser que esta parte de aquí atrás que está colindando con el recto, que es la zona periférica de la próstata, en ella crecen alrededor del 70% de los cánceres de próstata, pero no el 100%. Por tanto, ¿qué ocurre si el cáncer está en la cara anterior? Pues es muy complicado para nosotros poder tactar eso, poder palpar eso, perdón. ¿O qué ocurre si el tumor sí está en la zona periférica, pero resulta ser que es muy pequeño? Pues también es muy difícil para nosotros palpar ese tumor. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo hace también poco sensible para diagnosticar el cáncer, pero nos puede ayudar a diagnosticar alrededor de un 20% de los tumores que cursan con PSA normal, porque hay veces que hay un cáncer presente que no eleva tanto el PSA, y eso es más típico de los tumores más agresivos, más indiferenciados. Por tanto, el tacto rectal sospechoso solo tiene una sensibilidad muy baja. El PSA solo también tiene una sensibilidad baja, pero si combinamos las dos, la sensibilidad aumenta. No mucho, pero aumenta. Por tanto, lo que se tiende a hacer son las dos cosas, no o lo uno o lo otro. Obviamente, la frecuencia entre uno y otro la decide el médico que lo evalúa. Pues el tacto rectal no necesariamente se tiene que hacer en cada visita, puede hacerse cada 6 meses, cada año, cada 2 años, etcétera, a criterio del médico, al igual que el PSA. Y en esa duda, en esa poca sensibilidad, es donde aparece la resonancia magnética multiparamétrica de próstata de hace ya unos 15 años. Este examen ha venido a ayudar mucho y a evitar biopsias innecesarias. Y esto cuando ocupa un papel importante, pues cuando un paciente tiene elevaciones del PSA, no se palpa ningún tumor, se le hace biopsias, las biopsias son negativas, por ejemplo, entonces tenemos dudas de si esa biopsia negativa efectivamente es negativa o si fue un falso negativo. Entonces la resonancia magnética multiparamétrica de próstata puede detectar lesiones en la próstata con una sensibilidad de 87% y una especificidad del 68%. Esto es mucho más alto. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la resonancia nos puede decir, esta lesión es sospechosa, es candidata para biopsiarse, o esta lesión no se ve sospechosa, podemos darle seguimiento. Y de esta manera, pues nos ahorramos biopsias innecesarias y cuando indicamos una biopsia, pues podemos saber más o menos el tamaño de la lesión y más o menos la posición de la lesión para no ir tan a ciegas a la hora de realizar una biopsia. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros nos apoyamos en el PSA, en el tacto rectal y en la resonancia magnética, pues podemos descubrir cánceres de próstata, pero hay un riesgo de que detectemos un cáncer clínicamente insignificante, o sea, un cáncer que no va a acabar con la vida de ese paciente y que podamos tratarlo sin aportarle beneficio al paciente en la supervivencia. O sea, dicho de otra forma, matar una hormiga con una bomba atómica, o sea, someter al paciente a los riesgos de un tratamiento como cirugía o radioterapia que tiene sus efectos secundarios para eliminar un cáncer que probablemente esta persona no le hubiera quitado la vida, ¿no? Y ese es uno de los riesgos de la detección temprana. Entonces, es muy importante para nosotros los médicos pues, determinar qué cáncer es el que tiene la probabilidad de hacer un daño en el paciente. Y este es un estudio curioso que se hizo en Europa. Entrenaron unos perros para oler orina con cáncer de próstata y le dieron a oler orina de 33 pacientes con cáncer y sin cáncer. ¿Cómo se sabía? Pues estos pacientes todos habían sido biopsiados. Y el perro detectó 30 de 33 pacientes. Y los 3 pacientes que falló los rebiopsiaron nuevamente y uno de esos 3 tenía cáncer de próstata cuando inicialmente la biopsia había sido negativa. Por tanto, el perro pudo detectar
el cáncer de próstata con una sensibilidad y especificidad del 91%, más alta que el tacto rectal, que la resonancia, que el PSA, etcétera, etcétera. O sea, lo que le quiero decir con este estudio no es que hay que tener un perro en la consulta. Lo que le quiero decir con este estudio es que hay sustancias en la orina que hasta ahora desconocemos que pueden ser capaces de prevenir con una sensibilidad y una especificidad muy alta la presencia del cáncer de próstata con una simple prueba de orina, pero lamentablemente hasta ahora no las hemos descubierto. Por tanto, hasta que esa época llegue, pues de momento tenemos el tacto rectal, el PSA y la resonancia. Entonces, ¿cuándo hacemos este screening? Pues em, primero que las nuevas guías dicen que se debe iniciar a partir de los 50 años, las nuevas guías americanas de Estados Unidos me refiero, a partir de los 50 años, a partir de los 45 años si se es descendiente afroamericano o si tiene algún familiar con cáncer de próstata o por arriba de los 40 años si tiene antecedentes de mutación genética del gen de cáncer de mama. Ahora bien, eso aplica en Estados Unidos, pero ¿qué hacemos en Panamá? Que gran parte de la población es descendiente afroamericana, incluso aunque uno no parezca afroamericano, uno tiene algún familiar afroamericano por algún lado. Pues en nuestro caso, estas guías americanas, pues quizá no se deban aplicar tan a rajatabla. Considero yo que alrededor de los 40 o 45 años está bien iniciar el screening de cáncer de próstata en nuestro país. ¿Y cuándo paramos el screening? Pues cuando la expectativa de vida sea menor de 15 años. O sea que si yo tengo una persona que se ha estado haciendo seguimiento, todo normal, llega a los 80 años y a los 80 años, pues el señor que tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene colesterol alto, etcétera, bien controlado, pero un señor de 80 años probablemente no tenga una expectativa de vida mayor de 15 años. Entonces, en este señor quizá ya no tenga ningún sentido seguir pidiendo PSAs, porque probablemente vamos a descubrir en algún momento un cáncer como es normal y parte del envejecimiento, y este cáncer probablemente a este señor no le vaya a hacer ningún daño. Y lo que vamos a hacer diagnosticando este cáncer es llenar a este señor de 80 años de ansiedad al saber que tiene un cáncer. Entonces llega el momento en que hay que detener el screening simplemente porque no aporta beneficio. Por tanto, si tienen 40 o 45 años, les recomendamos que inicien el control del cáncer de próstata. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Varias, doctor, pero avance y terminamos y después nos metemos de lleno en ellas. Bueno, primero, ¿cuánto tiempo me queda para saber cuánto más Te- hablo? Tenemos como 20 minutos más de total, así Ajá. que lo que usted considere. Bueno, vamos a mencionar brevemente la hiperplasia benigna de próstata, no sé si les parece. Perfecto. Bueno, mire, la hiperplasia benigna de próstata es el crecimiento anormal de la próstata. Ahora bien, ¿por qué se le llama benigna? Pues porque no es cáncer. Ahora, eso no quiere decir que sea buena para nada. Puede tener efectos muy malos para la salud. ¿Cuál es la diferencia de un tumor maligno y benigno? Pues hay unas cuantas, pero la característica fundamental es que no da siembras a distancia. Por tanto, el cáncer de próstata puede dar siembras a distancia si se avanza. En el caso de la próstata específicamente, los primeros lugares donde da metástasis es los ganglios linfáticos y los huesos. Tiene mucha predilección por los huesos. La hiperplasia benigna de próstata pues va creciendo localmente, pero no da metástasis, no da siembras a distancia. Los daños que provoca son producto del crecimiento local. ¿Qué son estos daños? Pues cuando la próstata va creciendo, provoca una obstrucción y esa obstrucción puede dar unos síntomas como flujo deficiente, o sea, chorro flojo, esfuerzo, o sea, tener que pujar, micción prolongada, o sea, al tener el flujo pobre, el paciente tarda más en vaciar la vejiga o incluso puede tener sensación de vaciado incompleto, goteo después de orinar, aumento de la frecuencia, aumento de la cantidad de veces que se levanta uno en la noche para orinar, esa es nicturia. Todos esos síntomas son comunes de la obstrucción de la vía urinaria. Entonces, cuando el paciente tiene estos síntomas, busca ayuda al médico pensando que es cáncer de próstata. Pero el cáncer de próstata no da estos síntomas a no ser que esté muy avanzado. Generalmente es la hiperplasia benigna de próstata. Y es por eso que
Muchas veces descubrimos un cáncer de próstata incidentalmente estudiando una hiperplasia benigna de próstata. Pero estos síntomas pues son comunes de muchas cosas. Por ejemplo, tener una piedra en el conducto de la orina, tener un tumor en vejiga, cáncer de próstata, otras causas. Entonces, igual que el cáncer de próstata, mientras más mayor, más riesgo de hiperplasia benigna de próstata. Y cuando ella va creciendo, pues la vejiga tiene que compensar. Y compensa, tiene un músculo, ese músculo se hace grueso, se hace fuerte, y esa vejiga se contrae más fuerte para poder vaciarse. Y eso con el tiempo hace que la vejiga pierda elasticidad y por tanto aguante menos orina. Y eso se traduce en que la persona va a tener que orinar cada vez más frecuentemente. Entonces, al orinar cada vez más frecuentemente, pues tendrá que levantar en la noche cada vez más. Entonces, con el tiempo, eso hace que esa vejiga cada vez tenga más músculo y eso hace que ese músculo, como es involuntario, pueda contraerse cuando no toca. O sea, normalmente cuando la vejiga se está llenando no se contrae cuando uno orina. Pero en estas personas la vejiga se contrae a lo loco, como quien dice. Uno está haciendo nada y de repente uno tiene unas ganas súbitas de orinar y siente que se le va a salir la orina antes de llegar al baño. Entonces, eso se conoce como urgencia miccional y eso también es característico cuando ya empieza a haber daños en la vejiga. Entonces, eso no necesariamente es por una próstata muy grande. Puede ser por una próstata que va creciendo hacia adentro del conducto o hacia la salida de la vejiga, ocluyéndola. Y eso puede ocurrir en una próstata incluso no tan grande. Por tanto, el tamaño de la próstata no necesariamente se correlaciona con la severidad de los síntomas. Con el tiempo, la vejiga va dejando residuo y ese residuo provoca acumulación de minerales que van sedimentándose y provocan piedras. Estas piedras pueden empeorar la obstrucción porque al momento de orinar se pueden poner en la salida y eso puede dar mucho dolor. Ese residuo también puede llevar a infecciones de orina de repetición porque la orina es como el río y el charco. Si el agua no fluye, pues eventualmente se termina contaminando. Esto, con el tiempo, pues aumenta la presión adentro de la vejiga y la misma mucosa, o sea, el mismo tejido de dentro de la vejiga se hernia a través de la pared, formando unos saquitos llamados divertículos. Este es un intento desesperado del cuerpo de reducir la presión que hay dentro. Y con el tiempo, ese aumento de presión daña las válvulas antirreflujo de la vejiga. ¿Qué es esto? Pues normalmente, por más llena que esté la vejiga, la orina no sube, no se regresa. O sea, toda la orina que va del riñón a la vejiga se queda ahí, no vuelve para atrás, porque hay unos sistemas de válvula antirreflujo en los conductos de la orina, los ureteres, con la vejiga. Pero con el tiempo y con esta hiperpresión combinada con el pujo que hace el paciente para orinar, esas válvulas se dañan. ¿Y qué ocurre? Cada vez que el paciente va a orinar y tiene que pujar, esa fuerza que hace regresa a la orina y va presionando el riñón y con el tiempo eso va a ir dañando la función del riñón sin dolor, porque como es una cosa que son cambios que van ocurriendo en el organismo tan lento, el cuerpo se va adaptando y no hay dolor. Y el paciente puede quedar incluso en diálisis sin darse cuenta. Entonces, al final, la hiperplasia benigna de próstata tan benigna no es, lo que no es cáncer. Y pues al avanzar más, pues la vejiga se daña, queda desfuncionalizada y por más que operemos la próstata, pues ya es demasiado tarde. Probablemente el paciente tenga que usar sonda. ¿Ok? Y bueno, brevemente la prostatitis bacteriana. Esto es más frecuente en personas jóvenes que se aguantan las ganas de orinar, que no orinan frecuentemente, que no toman mucha agua. Por ejemplo, los taxistas, es muy común en los taxistas y da muchos síntomas irritativos. Por ejemplo, puede dar eyaculación precoz, puede dar dolor pélvico, puede dar escozor al orinar, puede dar ardor al eyacular, etcétera, etcétera. Y pues también puede llevar a una elevación del PSA. Y como he dicho antes, todos estos síntomas, incluido la elevación del PSA, pueden llevar al paciente al médico pensando que es un cáncer, lo que tiene es una prostatitis, e incidentalmente nosotros podemos descubrir un cáncer de próstata porque el paciente fue por una prostatitis pensando que tenía cáncer. Entonces, la prostatitis también puede llevar al hombre a eyacular sangre, por ejemplo.
Y pues como les he dicho antes, lo mejor para evitarlo es no aguantarse las ganas de orinar y tomar mucha agua. Por tanto, podemos concluir que solo 1 de cada 5 hombres con cáncer de próstata terminarán falleciendo por el mismo. El cáncer de próstata es el cáncer de mayor incidencia y mortalidad de nuestro país. Las personas mayores y los que tienen antecedentes en la familia, los descendientes afroamericanos, tienen más riesgo de padecerlo. El chequeo de la próstata debe incluir PSA y tacto rectal a criterio del urólogo. Lo he dicho porque no necesariamente los dos se tienen que hacer siempre. Existen varias enfermedades de la próstata que pueden coexistir entre sí y estas enfermedades representan un reto diagnóstico para nosotros los médicos porque en ocasiones producen elevación del PSA y pueden dar síntomas relacionados sin ser cáncer. La hiperplasia benigna de próstata puede causar síntomas que deterioran la calidad de vida del paciente, obviamente. Esto puede llevar a insuficiencia renal crónica, incluso y necesidad de hemodiálisis si no se trata. Claro, para que esto pase, pues deben pasar muchos años. La prostatitis puede ser causa de dolor pélvico crónico y eyaculación precoz. Esta es la infección de la próstata. Y los urólogos, pues no tratamos próstatas grandes solo por el hecho de que sean grandes. O sea, si es una próstata grande que no da síntomas, si es una próstata grande que no es cáncer, sencillamente no la tratamos. Nosotros tratamos una próstata que tenga cáncer o que dé síntomas obstructivos importantes, tenga el tamaño que tenga. Por tanto, el tamaño, pues a nosotros nos ayuda a decir qué tratamiento dar en tal caso. Tengamos que dar un tratamiento, pero no es totalmente indicativo para que nosotros tengamos que actuar en algún momento dado. Bueno, pues nada, muchas gracias. Espero que esta información haya sido de su interés y quedo pues abierto el espacio a preguntas. No, doctor, muchísimas gracias. Me encanta el usuario de Instagram, UroExpert, hace gala de su nivel de experticia en este tema que nos ha compartido hoy. De verdad que es fascinante. Y bueno, Federico y todos los colegas varones que estamos en la llamada, creo que hay muchos mensajes para tomar, empezando por tomar mucha agua y poner atención a todos estos fenómenos que nos comparte también el doctor. Creo que principal yo diría que uno de los principales mensajes es ese, es uno tener autocontrol sobre el tema y no esperar hasta más muy tardías. Y bueno, tendría muchos más comentarios, doctor, pero vamos a este espacio de preguntas y respuestas. Tenemos aquí algunas. Invito a también que si tienen alguna que quieran compartir, por favor, por chat, nos las dejen saber y aquí con gusto, o comentarios, y con gusto aquí lo compartimos con el doctor. Doctor, tengo aquí varias dudas. Una, eh, es conocido, y usted lo ha mencionado varias veces, que el cáncer de próstata es el cáncer con mayor incidencia y mortalidad en el país. La pregunta es ¿por qué? Cómo se explica eso? Bueno, es difícil decirlo. No es la principal causa solo de nuestro país, es la principal causa de incidencia y mortalidad de la región. Estamos hablando de Centroamérica y Caribe. Esto se pudiera explicar primero a que tenemos mucha población afrodescendiente también, eso es una de las razones. Y otra de las razones puede ser que nuestro sistema de salud han ido mejorando con los años, ¿no? Y por tanto, si se busca, se encuentra y por tanto hay más diagnóstico, ¿no? Eh, Obviamente habría otras explicaciones, como por ejemplo algo ambiental de países moderadamente desarrollados a desarrollados que influye en la aparición del cáncer, ¿no? Eh, pero no hay nada más concreto. Vale, interesante. ¿Y cuál es la correlación que hay con el tema de los afrodescendientes? Por qué se ha visto que ese elemento genera mayor posibilidad? No, eso es lo que había explicado al principio, que es la combinación de ser afrodescendiente con vivir en un país occidental, ¿no? No es solamente ser africano, ¿no? No sé, hay algo en el ambiente y que produce en los afroamericanos una mayor incidencia de cáncer de próstata. Entiendo, entiendo. Ok, volviendo quizás al tema en Panamá,
Habla un poco del tema de detección y yo quizás lo conecto con el tema de educación, ¿no? ¿Cuál es su óptica, perspectiva de cómo están los hombres? Qué tan informados están los hombres en estas edades que nos comenta sobre estos temas y qué áreas de oportunidad ve aquí? Bueno, tenemos muchas empresas de alcance global, que, digamos que pueden tener algún tipo de, tanto sus colaboradores, pero también un tipo de incidencia. ¿Qué recomendaría para poder apoyar a que haya un poco más de detección temprana, que creo que es uno de los mensajes que nos da para poder abordarlo digamos, de manera más óptima, ¿no? Bueno, pienso que después de los 40 o 45 años debe el control prostático debe ser parte de lo que se conoce como salud ocupacional, ¿no? Y pienso que es algo que debe de estar, por lo menos el PSA, para detectar los que más riesgo tienen, ¿no? Eh, es importante también que la familia de las personas pues juegue un papel importante recordando o haciendo hincapié en la salud de su familiar, de su ser querido. Nosotros los hombres por alguna razón tendemos, ya sea por machismo o por miedo, Mm, incluso yo pienso que más que por miedo, a nosotros los hombres nos cuesta más decir que tenemos miedo a decir que no voy por machismo. Es más fácil decir que no voy por machismo a que no tengo miedo a que me digan algo malo, simplemente no voy. Y no voy y la excusa es que tengo mucho trabajo, ¿no? Ese es lo clásico de nuestra sociedad, ¿no? Que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, estoy hasta el tope de trabajo, pero la realidad es que en el fondo hay miedo. Y lo que puedo decir es que el miedo con el miedo no se fuman los problemas, ¿no? A veces hay que plantarle cara a los problemas y obviamente si empezamos desde antes, mayores probabilidades de éxito tendremos en cualquier cosa, no solamente en esto. completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Abordar los miedos. Y tenemos una pregunta por acá también que nos comparten por chat, Jorge, que dice, ¿cada cuánto me tengo que hacer el chequeo preventivo o si es necesario tener síntomas para revisarme? Bueno, a partir de los 40 o 45 años, ya de ahí la frecuencia se decide en conjunto con su médico, porque eso puede variar mucho, ¿no? Si tengo el PSA muy bien y el tacto rectal muy bien, pues puede ser que el seguimiento sea cada 2 años, no necesariamente tiene que ser anual. En cambio, si puede haber algo sospechoso, pues el seguimiento puede ser cada 6 meses. O sea que no necesariamente es anual, es a criterio del médico. Al criterio del médico. Ok. Em, Otra pregunta por acá es, en términos de tratamientos y sobre todo con todas estas innovaciones que hay a nivel global, de nuevas formas de abordar la cáncer de próstata, ¿cuál diría que es el estado en términos, digamos, de acceso a los pacientes panameños a ese tipo de tratamientos y qué áreas de oportunidad ve para que, digamos, eso se dé de una manera más continua y sostenida? Bueno, en el Instituto Oncológico Nacional, por ejemplo, que es una institución pública, ahí tenemos diferentes formas de tratar al paciente con cáncer de próstata, desde bloqueo hormonal, o sea, castración medicamentosa, eh, cirugía, prostatectomía radical, la podemos hacer de manera abierta, la paroscópica también la hacemos, se da radioterapia, de hecho es el único centro público del país que da radioterapia para cáncer de próstata, se da quimioterapia también para cáncer de próstata. En cáncer de próstata la quimioterapia es solamente para cuando el cáncer está muy avanzado, en los huesos, básicamente, y es el único centro público que da quimioterapia a nivel nacional. Entonces, en la parte pública yo creo que está bastante cubierto. En la parte privada, además, está lo de la cirugía robótica, que eso pues aumenta la precisión del cirujano porque reduce el temblor de mano. El cirujano puede operar sentado con reposacodo, reposa cabeza, visión 3D, etcétera, y eso pues da mayor comodidad al cirujano. Ahora bien, beneficios oncológicos, pues hasta ahora no hay ningún estudio que demuestre superioridad en cuanto a curación si se compara cirugía abierta, laparoscópica o robótica. O sea, en cuanto a control oncológico, las tres son equivalentes. La diferencia, pues, son otras cosas como dolor postoperatorio, estancia hospitalaria, necesidad de transfusión, etcétera. Y en ese sentido, te he mostrado gráficas muy interesantes de la proporción
de tratamientos que tiene Lyon en mama versus próstata y el otro que hay una desproporción importante. Y me pregunto, en cuanto al presupuesto disponible para la atención, ¿cómo está eso? ¿Hay un área de oportunidad ahí para que haya más, digamos, presupuesto destinado a próstata? ¿Cómo va un poco esa situación? Porque a veces no queda muy claro si es que es una falta de presupuesto, falta de recursos internos o de expertos, demás, o qué es lo que hace falta para quizás, que digo, ambos cánceres o todos son importantes, pero digo, los que más incidencia tienen y Sí, prevalencia, idealmente deben tener esos recursos ahí sí, garantizados, ¿no? es complicado, ¿no? Porque es una pregunta que yo se las haría a los gobernantes también, pero no la puedo responder yo, no puedo responderla yo. Obviamente siempre hay margen para más presupuesto, siempre y cada vez hay más personas que necesitan tratamiento, cada vez hay nuevos tratamientos y estos nuevos tratamientos son cada vez más costosos y con estos nuevos tratamientos, pues los pacientes viven más tiempo, por tanto se cronifica el gasto y la vida. Y entonces, obviamente, pues el presupuesto siempre hace falta, ¿no? Y en eso, pues, eh, el oncológico es una realidad, necesita más presupuesto. No, muy claro, y digo, entendemos las limitaciones de comentar más al respecto, pero sí es bueno quizás para integrar la discusión, que ese es un elemento importante para mejorar un poco quizás los niveles de atención que se tienen, sobre todo en el sector público. Nos Ujú. comentan en el sector privado, hay una robustez importante, pero bueno, se puede caminar un poco hacia allá. Em, Bueno, doctor, yo creo que son las preguntas que teníamos por acá y que hemos venido recibiendo. Quisiera darle quizás el último espacio para unas conclusiones, un llamado a los que están por acá, que nos acompañan. Como les digo, aquí hay una comunidad bien diversa, tanto de miembros de AmCham como médicos, hasta asociaciones de pacientes, creo que nos acompañan para que juntos podamos, digamos, aportar para nuevamente tratar de reducir que la próstata ya, o el cáncer de próstata ya no sea, digamos, en un futuro el cáncer de mayor incidencia y prevalencia. Bueno, pues nada, no, nada, simplemente agradecer la invitación, gracias por el espacio. No siempre se tiene el privilegio de contar con estos espacios le den la libertad a uno de hablar, de comunicar lo que uno considera importante y uno agradecido a a los asistentes por el compromiso, ¿no? Por estar presentes. Muchas gracias, AmCham, Panamá. No, y gracias a usted, doctor. La verdad que ha sido magnífica la presentación, muy ilustrativa, muy clara. Este webinar va a quedar grabado, va a servir para que también los demás miembros que no tienen la oportunidad de unirse lo puedan observar y que sirva también como mecanismo de educación, como dicen, sobre todo a aquellos que se resisten a entender que esta es una problemática que está ahí, que la data es muy clara y que bueno, que en Panamá sobre todo hay que atenderla con prontitud. De nuestra parte, dejamos agradecerles también a todos los asistentes, a todos los que apoyaron para que este evento fuera posible. Acá los miembros, si tienen algunas sugerencias que nos quieran aportar de temas que quisieran que se consideren acá, por favor, aquí está este código QR y nuevamente dejamos en Panamá siempre comprometidos con este tipo de temas. 11 de junio, Día Mundial de Cáncer de Próstata, y seguiremos a lo largo del año tratando estos temas y por favor cualquier sugerencia para seguir abordándolo más que bienvenida. Que pase muy buena tarde, doctor. Muchísimas gracias y a todos que estén muy bien.